Bueno, hermanos, el texto de la prédica de hoy está en Juan capítulo 6. El domingo pasado estuvimos viendo el milagro, podríamos decir el milagro más grande del ministerio de Jesús, excepto la resurrección, obviamente, pero podríamos decir el milagro más público también, con la mayor cantidad de personas involucradas. Vimos la alimentación de los 5,000 con sus familias. Y hoy vamos a ver lo que sigue después. Vamos a estudiar los versículos del 16 hasta el 27. Juan capítulo 6, del 16 hasta el 27. Así que acompáñenme en la lectura del texto. Dice así: al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subieron en una barca, y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Y había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 a 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, y la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por el texto de hoy. Reconocemos que sin tu sabiduría no podemos leerlo, comprenderlo y aplicarlo en nuestras vidas, así que rogamos que nos des todo lo necesario para sacar el máximo provecho de tu verdad, Señor, para tu gloria y honra. Amén. El título del sermón de hoy, tal vez lo vieron en la invitación, pero tiene la forma de una pregunta: ¿fe o apetito? Y la pregunta que debería acompañar esta pregunta es: ¿por qué sigues a Jesús? ¿Lo sigues por fe o simplemente por algún apetito? Hermanos, hay una realidad que no debemos ignorar, y es que existen falsos discípulos. Desde el inicio del ministerio de Jesús hasta este punto, que es como el punto máximo de su fama, el punto máximo de su favoritismo, podríamos decir, entre las masas, siempre hubo falsos discípulos entre los que lo seguían. Tal vez se acuerdan de lo que leímos en Juan 2, vamos a repasar brevemente el final de Juan 2, versículos 23 al 25, donde después del milagro de la boda de Caná, y luego de echar a los mercaderes del templo, leemos lo siguiente. Dice ahí: muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero después dice el texto: pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Vemos que ya desde el inicio Jesús podía distinguir
a lo que era real y a lo que era falso. Y mencionar este hecho de que es una realidad, que hay muchos que siguen a Jesús, pero que en realidad son falsos discípulos. Simplemente mencionar y hablar de esto es algo incómodo. Y es algo incluso mal visto por muchos. Muchas personas están ofendidas si desde el púlpito se predica de una forma como cuestionando la fe de las personas. Yo me acuerdo, incluso en mi pasado he tenido amigos que cuestionaban mi fe y yo estaba súper enojado con ellos. ¿Cómo él va a cuestionar que yo no sea cristiano de repente? ¿Cómo se anima a hacer eso? Y es una verdad incómoda, es una verdad ofensiva. Pero Jesús lo hacía constantemente. Una y otra vez Él exponía la hipocresía de muchos de sus seguidores. Incluso hasta en su círculo más cercano, los 12 apóstoles, había uno que no era creyente. Después, al final del capítulo 6, vamos a ver eso. Y tal vez en este tema, cuando hablamos de los falsos seguidores del Señor, nos acordamos de un texto muy famoso que está en Mateo 7. Tal vez podemos ir ahí para recordarlo. Mateo capítulo 7, en los versículos 21 al 23, donde escuchamos las duras palabras de nuestro Señor, ¿no? Donde dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Este pasaje nos viene a la mente cuando hablamos de este tema. Y es una dura verdad revelada en las Escrituras. Y es triste, pero es necesario hablar de eso. Aunque sea incómodo, aunque no sea popular, es algo que la Escritura nos revela, es algo que Jesús constantemente estaba aclarando y explicando, que muchos son los que siguen, pero son pocos los que son los creyentes verdaderos. Entonces, incluso hoy en día sería necio asumir que todos los que afirman ser cristianos realmente lo son. También queda claro en lo que ya leímos hasta ahora en el capítulo de Juan, los primeros capítulos. También queda claro que solo Jesús puede ver realmente lo que está en lo profundo del corazón. Solo Jesús puede ver esas motivaciones ocultas de las personas. Pero aún así, hay características visibles que distinguen a los verdaderos de los falsos discípulos. Y en este capítulo, en el capítulo de Juan, capítulo 6, vamos a ver cuáles son estas diferencias que tarde o temprano salen a la luz y revelan lo que realmente hubo en el corazón de la persona. De eso se trata este capítulo. Hoy no vamos a ver obviamente todos los detalles de este tema, pero sí vamos a mencionar este hecho de que hay dos tipos de seguidores. Los superficiales, hipócritas, los falsos, y por otro lado, los que son verdaderos creyentes. Ahora, antes de entrar más profundamente al texto, hagamos un poco de repaso del contexto en el que estamos aquí en Juan capítulo 6. Fíjense en el primer versículo de este capítulo. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Y continúa la historia de la alimentación de los 5,000. Esta historia o este evento, esta alimentación, este milagro, sucedió mucho tiempo después de lo que hemos leído en el capítulo 5. Si lo comparamos con los otros evangelios, vamos a ver que hay por lo menos 6 a 12 meses de ministerio intensivo que Jesús había hecho con los discípulos en esta zona.
O sea que Jesús ya era muy conocido, ya era muy popular en toda la nación. Y la popularidad de Jesús llegó a tal punto, como vimos la vez pasada, que hasta la gente quería hacerlo rey. O sea, la gente ya estaba dispuesta a hacer una revolución política con este nuevo ídolo que había surgido de las masas y desafiar al imponente imperio romano para volver a tener su propio rey que reinara sobre Israel. Eso lo vimos la vez pasada, capítulo 6, versículo 15, donde Jesús dice, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Entonces, vemos en este contexto que Juan omite muchos milagros y muchos sermones que van entre el tiempo del capítulo 5 y del capítulo 6. Y creo que Juan empieza con este evento de la alimentación de los 5,000 porque él quiere enfocarnos en un tema específico. En este capítulo él quiere explicarnos y mostrar cómo es que esas multitudes que tenemos al inicio del capítulo 6 llegan a abandonar a Jesús al final del capítulo 6. Tenemos un contexto totalmente diferente entre lo que es el inicio de este capítulo y lo que es el final de este capítulo. Al inicio tenemos a Jesús famoso, amado por las personas, miles y miles de seguidores, y había hecho muchos milagros. En Mateo, todo lo que es el capítulo 4 hasta el capítulo 13, son todos los relatos que ocurren antes de esta alimentación de los 5,000. Así que Jesús había hecho ya muchos milagros, muchos sermones, parábolas, mucho ministerio con los discípulos, y era muy famoso. Pero el capítulo termina, y ahora sí vamos a leer los últimos versículos. El capítulo termina como las multitudes empiezan a abandonarlo. Dice así, versículo 66 al 68. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El capítulo 6 es, por lo tanto, la clave para entender cuáles son esas diferencias entre los verdaderos creyentes y los falsos seguidores de Jesús. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre lo real y lo fingido, entre lo verdadero y lo hipócrita, entre lo eterno y lo temporal. Y vamos a ver que estos dos grupos tienen dos motivaciones diferentes. Uno es movido por una fe genuina y el otro grupo es movido por un simple apetito a beneficios materiales y pasajeros. Y por eso también la pregunta que hoy nos queremos hacer a nosotros mismos es ¿por qué sigo a Jesús? ¿Lo hago realmente por fe o lo estoy siguiendo por alguna otra razón? ¿Tenemos un hambre al pan que perece o tenemos un hambre espiritual al pan de vida eterna? ¿Queremos seguir a Cristo por quién es Él o simplemente lo queremos seguir por lo que podemos obtener de Él? Esos dos grupos son los que vemos en el texto. Por un lado tenemos a los 12 discípulos y por otro lado tenemos a la multitud. Ahora, si vamos a los versículos 16 al 21, ahí vemos la reacción o vemos el suceso, cómo Jesús muestra nuevamente un milagro a esos 12 discípulos. Ya vamos a complementar esta historia con lo que relatan los otros evangelios.
Y luego en la segunda parte del texto vamos a ver la multitud. La multitud que los sigue porque se habían saciado físicamente de los panes del día anterior y volvieron a tener hambre y volvieron a buscar a Jesús para obtener ese alimento. Así que veamos primeramente el grupo número 1, de los versículos 16 al 21. Ya hemos leído lo que dice Juan acerca de este milagro de Jesús caminando sobre el agua. Pero creo que es útil si lo comparamos un poco o si lo complementamos con lo que leemos en Mateo. Mateo capítulo 14 revela algunos detalles adicionales que tal vez nos ayuden a descubrir por qué Juan omite esos detalles. Acompáñenme a Mateo 14 y vamos a leer rápidamente cómo él narra esta historia. Mateo capítulo 14, vamos a leer del 22 en adelante. Dice así: Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de la tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 a.m., Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: «Tengan ánimo, soy yo, no teman». Y Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». «Ven», le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «En verdad eres Hijo de Dios». Así lo relata Mateo. Y llama un poco la atención de que Juan parece que omite muchos detalles. Parece que Juan lo resume al máximo posible. Juan, por ejemplo, no menciona que Jesús mandó a los 12 ya a adelantarse para que él pueda despedir a la multitud. Y tampoco Juan menciona que Jesús luego se fue a orar en el monte. Tampoco da los detalles de la hora. Tampoco menciona que Jesús vio a los discípulos como estaban angustiados en la tormenta. Juan tampoco menciona que ellos pensaron que era un fantasma, que gritaron. Juan simplemente dice: se asustaron. Y tampoco Juan menciona la historia con Pedro ahí, que también caminó sobre el agua hasta que empezó a dudar y casi se ahogó. Todo eso Juan no menciona. Pero Juan, no podemos especular mucho de por qué no menciona ciertas cosas, pero sí podemos ver que él se enfoca principalmente en lo que dice Jesús en la tempestad. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Él dice: «Yo soy, no teman». Y Juan en todo su evangelio siempre enfoca la deidad de Jesús. Siempre pone un énfasis en que Jesús es Dios. Y hay muchas expresiones de Jesús mismo que claramente indican que Él se atribuye ser Dios. Ahora tenemos en Juan, por un lado, los 7 famosos yo soy, que van acompañados de un predicado, donde dice, por ejemplo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y son expresiones donde
donde el énfasis no es el título yo soy, que era conocido ya desde el Antiguo Testamento. Pero también tenemos algunos yo soy en Juan que tienen un significado más fuerte en cuanto en el sentido de que enfatizan el nombre de Dios mismo. Hay varias ocurrencias más donde Jesús dice yo soy. Por ejemplo, más adelante en el capítulo 8, 24, Él dice, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. También dice, sabrán que yo soy, dice un poco más adelante, versículo 28, sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. También Él dice que en una ocasión antes de Abraham, yo soy, claramente indicando que Él es Dios. Y tal vez recuerdan el arresto de Jesús más adelante en el capítulo 18, donde le preguntan, ¿quién eres? ¿Eres el Hijo de Dios? Y Él dice, yo soy. Y los soldados caen al piso. O sea que tenemos varios eventos en los que esta frase yo soy claramente indica que Jesús es Dios. Y Juan aquí también se enfatiza en eso. Sabemos que los discípulos lo reconocen como Dios, como leímos en Mateo, porque luego de esto lo adoran y reconocen que Él es el Hijo de Dios. Entonces, claramente el énfasis que Juan le da a esta historia, aun por más breve que lo relata, es que Juan resalta que Jesús demostró nuevamente a los discípulos que Él es Dios. Y estos discípulos son el grupo de personas que eran realmente verdaderos seguidores de Jesús, excepto Judas, obviamente, que al final del capítulo 6 es mencionado como la excepción. Pero todos los demás lo seguían con las intenciones correctas. ¿Y cuál era esa intención correcta? ¿Cuál es el motivo correcto para seguir a Jesús? Vamos a ver nuevamente en el final del capítulo 6, versículos 63 en adelante. Y vamos a ver cuál es el motivo correcto de seguir a Jesús. Dice ahí del 63 en adelante, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué es lo que Jesús enfatiza en estas palabras? Jesús enfatiza las palabras que Él mismo había predicado. Él no pone énfasis en el pan que había repartido a la multitud. Él dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Claro, después se explica que solo es posible creer en Él si el Padre lo concedía. Y eso no le gustó a muchos de sus seguidores y muchos lo abandonaron. Porque ellos no querían palabras, ellos querían pan. Ellos no querían vida espiritual, ellos querían vida carnal. Pero Jesús había dicho claramente que la carne para nada aprovecha. Pero como la multitud quería satisfacer la carne, al decir Jesús eso, lo abandonaron.
Es como que Jesús le estaba diciendo, ese pan que ustedes quieren, no les voy a proveerlo. O no les tengo que proveer ese pan físico. Esa no es mi prioridad. Yo vine para darles pan espiritual, por así decirlo. El Padre me envió para hacer el pan de vida espiritual para ustedes. Por eso esta multitud, como la multitud no quería eso, lo abandonó. Ahora veamos algunas otras características de este segundo grupo, de estos falsos discípulos, de estos seguidores superficiales. Y mirando nuevamente los versículos 22 al 26, podemos decir que la primera característica que vemos es que son atraídos por la multitud. O sea, las personas superficiales son atraídas por grandes multitudes. Es como que hay un efecto contagio con lo nuevo del momento, con lo que está de moda. Igual que hoy muchas veces, muchos se sienten atraídos por grandes eventos con participación masiva de muchas personas. Tal vez grandes conciertos o conferencias donde hay mucho espectáculo. Y muchos van simplemente porque otros van y acompañan a la multitud. Ese es la primera característica que podemos ver en el grupo de los falsos seguidores. La segunda característica que podemos ver, y ya la vimos la vez pasada, es que son atraídos por milagros. Son atraídos por milagros. Quieren ver el show, quieren ver algo sobrenatural. Tal vez quieren verlo para chismosear o para tener la última novedad del momento. Pero no veían a los milagros como una prueba de deidad. Esos milagros no los llevaban a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Los milagros no eran malos y los milagros tenían un propósito para que la gente pueda ver, ese hombre realmente es el Hijo de Dios. Dios está a su lado. Pero ellos simplemente lo seguían por las señales que veían. Capítulo 6, versículo 2, dice claramente, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Esa es la segunda característica de los falsos seguidores. Son atraídos fácilmente por milagros o por promesas de milagros. La tercera característica que vemos en el texto de hoy es que este grupo busca satisfacer deseos carnales, deseos temporales, egoístas de este mundo, deseos que no son espirituales. Dice Jesús, me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Parece un poco contradictorio, ¿no? Porque al comienzo leímos que lo seguían por las señales, y ahora Jesús dice, ustedes no me siguen por las señales que vieron, sino que por el pan que comieron. Es decir, que Jesús está diciendo, esas señales que vieron, en realidad ni siquiera produjeron el efecto que deberían. Ustedes ni siquiera reconocen esas señales como una prueba de que yo soy Dios. O sea, ni siquiera ustedes reconocen el propósito del milagro. Y es peor que esos que solo vienen por el milagro. Ustedes ni les interesa el milagro, les interesa más llenar sus estómagos. Seguirlo solo por el milagro ya estaría mal. Y muchos lo hacían, como vimos en el versículo 2. Pero estos ahora querían seguirlo para hacerlo rey, para que les pueda dar comida gratis para siempre. Ellos no veían su miseria espiritual, solo su miseria física. Pero a Jesús, el alma siempre es más importante que el cuerpo. ¿Qué te sirve ganar el mundo si perdés tu alma? Esa es la tercera característica de este grupo. Buscan satisfacer deseos temporales de este mundo.
Y la cuarta característica, si lo comparamos con el grupo de verdaderos seguidores, es que este grupo no muestra verdadera adoración en sus vidas. Tal vez reconocen a Jesús como el profeta del que habló Moisés, tal vez lo reconocen como alguien que hace milagros, que Dios está acompañándolo. Tal vez lo reconocen, pero no lo adoran como lo hacían los discípulos después del milagro en el mar. La multitud no pasó a adorarlo, sino que vino a pedir por más milagros, por más pan, más sanidad y prosperidad de sus vidas. Pero Jesús, luego de desviar constantemente la atención desde los panes hacia el pan verdadero, que era Él, luego de hacer eso, la mayoría lo abandonó. Cuando veían que no iban a recibir lo que ellos deseaban comer, lo abandonaron. Ellos querían pan material y no espiritual. Querían una vida carnal y no una vida eterna. Ahora, tenemos esos dos grupos. Hemos hablado de los discípulos y de la multitud. Y analizamos los motivos que ambos grupos tienen. Ahora, veamos como tercer punto, ¿qué es lo que Jesús ofrece a los que le siguen? ¿Qué es lo que Jesús ofrece a sus seguidores? Versículo 27. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Claramente Jesús habla aquí de dar algo. Él promete algo. Él dice, yo les voy a dar algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que va a dar? ¿Es un alimento? Sí, es un alimento. ¿Pero qué dice el texto? Un alimento que permanece para vida eterna. Jesús promete algo a los que le siguen. Promete comida verdadera. Alimento que permanece para vida eterna, dice el texto. El hombre del Hijo les dará. O sea que Jesús les ofrecía vida eterna a sus seguidores. Y dice, esfuércense para obtener ese alimento. Esfuércense o trabajen para eso. Es como decir anhelar eso o busquen eso. Traten de obtener eso. Ocúpense de conseguir ese alimento, esa vida eterna. Ahora, el término trabajar ahí, tal vez algunos pensarían, bueno, pero ¿está el Señor hablando ahí de obras para ser salvo? No significa que somos salvos por obras, porque más adelante aclara que la obra de Dios o la obra que Dios desea es que nosotros creamos en quien Él ha enviado. O sea, claramente no es por obras la salvación. El mismo contexto lo pone muy claro. Pero significa que tenemos que buscar, tenemos que anhelar, esforzarnos para obtener esa vida eterna. Entonces Jesús está diciendo, no se preocupen por la vida pasajera, por la vida terrenal, sino preocúpense por su vida espiritual, preocúpense por su alma. Y solo Jesús podía dar esa vida, ese alimento. Porque lo había mandado el Padre, lo había mandado para eso. Lo había sellado con su sello. Es decir, Dios el Padre lo había identificado como suyo. Sellar algo significa poner tu marca o sellar o identificar esa cosa contigo o esa persona. Jesús está diciendo, yo les voy a dar algo mejor que ese pan que comieron ayer. Les voy a dar vida eterna. En todo este capítulo, en el capítulo 6,
el término pan aparece 22 veces. Constantemente estamos hablando de pan en este capítulo. Pero aproximadamente las primeras 7 a 10 veces, este pan es un pan físico, el pan literal que uno come, ¿no? Pero a medida que transcurre el capítulo, Jesús va empezando a hablar del pan de Dios, del pan de vida, del pan que desciende o que descendió del cielo. Y vemos que lo que pasa a ser algo literal, Jesús lo está usando para describir una realidad espiritual. El término vida en este capítulo aparece 12 veces y 5 de esas veces dice vida eterna. O sea, claramente estamos en una transición en la que Jesús, claro, tuvo la atención de los 5,000, demostración sobrenatural de poder, que Él puede dar el pan físico, pero eso tenía el objetivo para centrar a las personas en lo que era el verdadero pan. Más adelante, en las siguientes prédicas, vamos a profundizar en eso. Pero, resumiendo, toda esta situación, esta demostración de deidad, de poder y de milagro en lo físico, tenía el objetivo de apuntar a lo espiritual. El pan físico apuntaba al proveedor del pan espiritual. Y ya en los tiempos de Moisés, el pueblo más adelante recuerda el maná del cielo, pero ese maná apuntaba también a Dios como el proveedor de vida. En el versículo 33 después vamos a leer, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. O sea, pasa de hablar del maná a lo que es el pan de Dios que baja del cielo, que es Cristo, y que da vida al mundo. Así que, hermanos, hemos visto que hay dos grupos de seguidores, los seguidores falsos y los creyentes verdaderos. Hemos visto que Jesús ofrece algo a sus seguidores. Y por eso nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Es por fe o es por apetito carnal? ¿Por qué seguimos a Jesús? Ahora, si nos ponemos a pensar en esa pregunta, fácilmente somos haraganes y orgullosos y pensamos, pero eso es obvio que yo le sigo por fe. Y pensamos que claramente nosotros no caeríamos en semejante error como esa multitud que lo seguía simplemente para comer pan. Pero hermanos, aun si ya somos creyentes, tenemos que examinarnos y ponernos a prueba. Tenemos que analizar nuestra vida, por ejemplo, nuestras oraciones. ¿Estoy orando más por lo espiritual o más por lo físico o por lo material? Está bien orar por comida y salud y por la provisión de nuestras familias, pero hay cosas más importantes. O tal vez el ejemplo de nuestros niños, cuando educamos a nuestros niños, cuando los enseñamos a orar, ¿qué les enseñamos? A decir gracias por el día, por la casa, por la comida, por la cama, por mis padres y todo eso. Sí, está bien. Pero también tenemos que enseñarlos a orar pidiendo al Señor a ser obedientes. Que aprendan a pedir al Señor a perdonar, a amarle más, a vivir por Él. O veamos nuestras propias vidas, especialmente los hombres. Cuando planificamos nuestras vidas, ¿cuántas preocupaciones tenemos sobre temas financieros? ¿Pasamos más tiempo tal vez orando por nuestras finanzas que por nuestra santificación? ¿O cuánto tiempo pasas pensando en tus deudas financieras en vez de tu deuda con el Señor? Hermanos, quiero aclarar nuevamente, está bien orar por nuestra salud, por la provisión de nuestras familias, por el éxito laboral, todo eso tiene su lugar y su tiempo.
Pero esta vida aquí y esta vida ahora no es nuestra prioridad. Nosotros tenemos que mirar más allá. Tenemos que mirar las cosas celestiales. Tenemos que apuntar a la eternidad, a la gloria futura. Los discípulos se enfocaron en la tormenta hasta que reconocieron al Señor en medio de ella. Y así nosotros también tenemos que ser. No tenemos que olvidar que es Él, nuestro Señor, que Él es Dios y nosotros estamos en Él. Y para terminar, como el texto termina diciendo que Dios ha marcado a Jesús con su sello, como una identificación, nosotros tenemos algo igual en Efesios capítulo 1. Y acompáñenme que vamos a terminar con este versículo que también habla de un sello muy especial. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, estamos en Cristo. Si ponemos nuestra fe en Él, estamos en Él. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué ya nos vamos a preocupar por lo terrenal? ¿Por qué vamos a enfocarnos más en las preocupaciones de la vida que en lo que deberíamos enfocarnos, que es lo espiritual? Nuestra alma, el alma de nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros colegas. Espero que el texto de hoy nos anime a examinar nuestra propia fe y aunque ya estemos en la fe, que igual analicemos nuestra vida, nuestro proceso de santificación. ¿En qué estamos enfocados? Tal vez estamos en medio de una tormenta, pero tenemos que saber que el Señor está ahí y tenemos que actuar así como lo hace un seguidor genuino, un creyente verdadero. Hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el texto de hoy. Muchas gracias por tu verdad, por llamarnos a analizarnos, a examinarnos, porque es una verdad que hay muchos seguidores falsos. Y protégenos de caer en el error, de mentirnos o de engañarnos a nosotros mismos. Y ayúdanos a examinar nuestras verdaderas intenciones al seguirte, Señor. Y como ya somos tus hijos, aún así, aún siendo ya parte de tu familia, muchas veces fallamos y nos volvemos a enfocar más en lo terrenal, en lo pasajero, en lo que son nuestros propios deseos. Y olvidamos orar según tu voluntad y vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos con eso para que nuestra vida sea una luz en este mundo oscuro y que en nuestras vidas tu nombre sea honrado y glorificado y alabado. En el nombre de Jesús, amén.